Muchas gracias, licenciado Andrés León. Nos importa mucho su concurrencia por la experiencia y talento que le caracteriza. El doctor Rafael Ollarte, que ya mismo ingresa a nuestro radio estudio. Y, a ver, aquí hay una molestia en este momento. Y aquí al señor asambleísta don Fabricio Villamar, mi bienvenida cordial. La asamblea concluyó hace algunas horas el trámite de las reformas para las elecciones generales del 21. Al alienarse a 8 de las observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto y ratificarse en los artículos del texto aprobado por el Pleno en diciembre pasado. La votación se dividió en 2 bloques. Esto vale que conozca la ciudadanía. Por el paquete de las ratificaciones votaron a favor como 122, cuando se requerían de las 2/3 partes, que eran 91. ¿Cómo es esto? Creo que tenemos ahí... Sí, 91. Sí, 91 es, ¿no? 2/3. 2/3, claro. Con ello no se dio paso a la eliminación de las circunscripciones electorales como planteaba el Ejecutivo. Se trata de un mecanismo que divide por zonas a Guayas, a Pichincha y a Manabí, importantes provincias, para la elección de autoridades. En el debate del que participaron una decena de legisladores de todas las bancadas, hubo un rechazo a que el Ejecutivo haya pretendido con el veto incluir un tema que no había sido aprobado por el Parlamento. La Asamblea tampoco dio paso a que se obligue a los dignatarios que se postulen a la reelección a que pidan licencias sin sueldo desde el momento de la inscripción de sus candidaturas. Bajito nomás. Deberán hacerlo desde el inicio de la campaña electoral. Para los allanamientos, en cambio, hubo 124 votos cuando solo se requerían 71. En fin, es un poco de lata aquí, y vale la pena que más bien le pidamos muy cordialmente al asambleísta Mae Montaño que nos refiera cuáles son los rubros de reinterpretación o de recambio o de transformación completa, de reforma completa de algunas latitudes. No quiero hablar de las longitudes, sino de las latitudes de las reformas al Código de la Democracia que van a ser indispensables y necesarias para el comicio del próximo año. Para usted, ¿cuáles son las más importantes? Mae, bienvenida. Doctor Ollarte, bienvenido. Muchas gracias, señor asambleísta Fabricio Villamar y señor licenciado don Andrés León. 4 experimentados reformadores, no con voto todos, pero sí con conocimiento de causa. Así es que, Mae Montaño, usted tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, estimado Gonzalo. Siempre es un gusto estar acá, quienes nos escuchan, un saludo la muy, vemos muy espléndida, especial. asambleísta. Muchas gracias por ese saludo cariñoso. Un saludo especial, pues en esta mi primera participación en la radio del año 2020. Así que muchísimas gracias. Sí, claro, todos los días. Un saludo muy especial, Rafael, Fabricio, Andrés. Interesante tema el que nos ocupa. De manera general, yo tengo que decir que esta reforma tan esperada, porque estuvo en carpeta y en el congelador de alguien desde el periodo anterior de la Asamblea. O sea,
Ha sido una larga espera y al final nos tocó un tanto de prisa debatir los temas en un segundo debate. Hay temas importantes, hay temas interesantes. Las mujeres hemos celebrado algunos temas que pueden considerarse avances en esta reforma del Código de la Democracia. Algunos asuntos que debieron ser tomados por sentido común en los partidos políticos y en los movimientos y que no se hicieron. Esto de dar un mayor espacio, una mayor participación, un mayor equilibrio, mayor equidad, mayor visibilidad a la presencia de las mujeres en las listas, que no se ha dado, más bien porque no ha habido una decisión dentro de los partidos de hacerlo y que ahora la ley les obliga. Así sucede a veces y las mujeres hemos celebrado esos avances, ¿no? Por otro lado, yo quiero decir que desde mi punto de vista personal, habían temas que venían siendo analizados en los medios respecto de, por ejemplo, un método de asignación de escaños que se suponía que rompía un poco el equilibrio de las fuerzas, que era inequitativo, que no daba o no ayudaba a la presencia de las minorías. Y bueno, hasta ahora no hemos encontrado un método de asignación de escaños con esas fórmulas matemáticas que sea ideal. Lo que se dice es que el que se incluye ahora, que se le denomina de Webster, sería un poquito mejor que el anterior. Discutible, por cierto, porque como hay cambios también, porque antes se aplicaba un método de asignación de escaños en listas en las que la gente podía votar en plancha o podía escoger entre listas, y ahí me daba la impresión de que podría ser mejor el método de Webster. Yo, sinceramente, eso le vamos a dejar aquí a los expertos como Andrés, que nos digan si ahora que se han establecido listas cerradas, el método de asignación de escaños tiene mayor importancia o no. Sinceramente, no lo sé. Ese tema yo no lo aprobé, no me pareció interesante volver a las listas, al voto en plancha en listas cerradas, porque lo que se pretende con eso es, dicen que fortalecer a las organizaciones políticas más grandes. Sencillamente así debe ser, así es, parece la intencionalidad. Y no creo que se merezcan las fuerzas políticas más grandes en números, pero que no han sido las mejores en calidad, una dedicación especial, porque este tema fue una dedicación especial a los partidos y movimientos políticos, como le llaman acá, más fuertes, o sea, los que han tenido mayor votación, supongo, en este año. Yo quiero de manera personal destacar un tema que me parece importante, más allá. Pero primero entendamos, si usted me permite, Mae, sí, comentario que nos acompaña por suerte. ¿A quiénes beneficiará el método Webster en las elecciones? ¿Cómo ha descifrado, digamos, el futuro de este capítulo que se presta a este momento a una controversia? Y al experimentado licenciado que nos diga a quiénes más bien, en plural, beneficiará el método Webster en las elecciones. ¿Por qué este emprendimiento de reforma cameral, si es tan amable, asambleísta? Gracias, Gonzalo. Qué gusto compartir con ustedes, queridos amigos, y con quienes tienen la gentileza de escucharnos desde sus hogares. Gonzalo, para poder hablar del sistema de asignación de escaños, yo creo que hay que primero pasar por un repaso de qué es lo que dice la Constitución. Y la Constitución, y Rafael nos podrá guiar un poco más en eso, reconoce la representación de las minorías. Y lo que valdría la pena preguntarse entonces es si es que en el ejercicio de la actual Constitución se ha reconocido la participación de las minorías con los procesos de asignación de escaños. Le voy a poner un par de ejemplos. En el año 2009 se utilizó, si no me equivoco, el método Webster para la asignación de escaños de legisladores y concejales que se eligieron junto con el candidato a presidente de ese año. Y para que usted tenga una idea, en Pichincha, en la ciudad de Quito, se establecieron 2 distritos, el distrito rural y el distrito, lo que conocemos como el Quito consolidado. Y salían 3 concejales de las parroquias y los otros 9 salían del Quito consolidado. De esos 9, los otros 12 salían del Quito consolidado. De esos 12... ¿Por qué le llaman Quito consolidado?
Porque no encuentro una mejor frase para referirme al Quito que va desde Santa Rosa hasta casi llegar a Ibarra. Ese es el Quito grande, ¿no? Okay. El Quito longitudinal. Quito longitudinal, ¿no? Exactamente, al que después agarraron y lo seccionaron en 3 distritos. Ah, sí. Cuando se aplicó ese sistema, se logró que haya representación de 6 organizaciones políticas. Entonces sí, Alianza País con el 42% tuvo, si no me equivoco, 9 concejales en total, pero 6 por este distrito grandote. De ahí hubo una representación de Sociedad Patriótica, hubo una representación del Movimiento 1, una representación del Movimiento PRIAN, una de los municipalistas y una de la Concertación. Y usted tenía representación de varios y se cumplía el principio de que se reconozca a las minorías. Luego seccionaron este gran distrito en 3 pedazos. Entonces, para que tenga idea, en el 2009, la última persona que llegó al Consejo Municipal fue nuestra actual colega Elizabeth Cabezas, que si no me equivoco entró con el 380, yo entré con el 426, me parece que Alonso Moreno entró con el 432, y así. Ahora, si usted quisiera ser concejal de Quito, usted necesita mal contados entre el 12 y el 15%. Si usted quiere ser asambleísta por Pichincha en ese año, Mae lo recordará, y César, que estuvo hace un momento compareciendo en la radio, César entró con un promedio, si no me equivoco, del 6%, igual que Paco Moncayo, igual que algunos otros legisladores. ¿Ya? En las siguientes elecciones, cuando se cambia el mecanismo, si usted no tenía entre el 12 y el 15%, usted no entraba. Esto para poder graficar que lo que se hizo fue tratar de concentrar los puestos para los partidos que más votos podían tener. ¿Cuál es el resultado de lo que se aprobó hace un par de días? Para que tengamos una idea, si es que me permite darle los datos de cómo estarían Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Si es que se aplica, para recordar cómo estuvo la aplicación de Hunt en Pichincha. Alianza País, con la votación que tuvo, se llevó 12 puestos y Creo, con la votación que tuvo, se llevó 4 puestos. El 35% de los votos no tuvo representación, Gonzalo. Aplicando Webster ahora con distritos, si es que tuviéramos la misma votación, estos con los datos de 2017, Alianza País no tendría los 12, tendría 8 puestos. Creo tendría los mismos 4, el Partido Social Cristiano tendría 3 y la Izquierda Democrática tendría 1. Veamos qué es lo que pasaría, en cambio, si es que se aplicara sin distritos el método Webster en la provincia de Pichincha. Alianza País, con la votación que tuvo en el 2017, ya no tendría los 12 puestos, tendría 7, Creo hubiera tenido 5, el Partido Social Cristiano 2 y la Izquierda Democrática 2. Esto un poco para graficar que la aplicación del método también depende del tamaño del distrito y cómo se pueden distribuir mejor esos escaños que le permite una entrada a otras fuerzas políticas. Usted preguntaba, ¿y cuál va a ser el efecto? El efecto de las reformas de estos días, como le explicaba Mae, es que se van a asignar escaños a los partidos más grandes. No necesariamente a los mejores legisladores, pero sí a los partidos más grandes. Y el efecto de haber vuelto a las listas cerradas le regresa la responsabilidad a las organizaciones políticas de a quién ponen adelante, pues. Porque antes, en cambio, una organización política, es decir, hasta hace 3 días, para que una organización política pueda conseguir votos, la magia era ir a conseguir el futbolista, el cantante, la reinita, cualquier persona que sea conocida, de tal manera que le dé consiguiendo los votos que la organización política no ha podido establecer en el territorio. Porque no tenía cuadros apetecibles. Pero por supuesto, pero ¿por qué, Gonzalo? Porque cuando llegó el señor Correa, y muchas de las personas que nos están escuchando se van a acordar de esto, acuérdese del discurso contra la partidocracia. Resulta que un sistema democrático tiene que sustentarse en partidos. Y ese gobernante lo que hizo es destrozar el sistema de partidos, que no era ninguna maravilla a propósito, pero el Ecuador tenía un sistema de partidos. Y nos instalaron en un sistema de partido único. Y tratar de recrear organizaciones políticas es un proceso largo, complicado,
caro, tortuoso, en momentos en donde la gente ya no cree en los partidos políticos. ¿No? ¿En dónde ve Andrés León las complicaciones que vamos a tener? Gracias, y me siento muy feliz de los contertulios que has tenido la suerte de invitar. Bueno, mira, yo creo que lo que ha dicho nuestro buen amigo es perfectamente claro, creo que coincidimos en el tema. Hay que tomar en cuenta que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Ciertamente, el método Webster va a beneficiar de alguna manera a otros partidos, poco más pequeños que los más grandes que normalmente eran los beneficiados con The Hunt. Esto es una realidad. Si es que se hubieran eliminado las circunscripciones, probablemente ese equilibrio habría sido un poquito mayor, claro. No necesariamente mucho mayor. Hemos hecho algunos juegos para lograr lo que la Constitución manda, que es la proporcionalidad y la representatividad. Y la proporcionalidad no se está cumpliendo. Yo recuerdo la propuesta del doctor Terán Barea, del licenciado Terán Barea, hace muchos años, que decía... Benjamín. No, del doctor... hermano. Sí, él decía hermano que mayor. tenía tanta experiencia y que tiene en temas electorales. Miren, usemos la regla de 3. Si un partido tiene el 10% de los representantes y punto. No nos hagamos problema. Pero esto, en cambio, afecta, porque puede haber una ampliación muy grande de diferentes movimientos, partidos, y esto hace difícil la gobernabilidad. Por eso se buscan los métodos. A mí lo que me llama la atención es el cambio de posiciones interesadas. El método de Hunt en el 2002 fue declarado inconstitucional, lo cual era una barbaridad. Aquí tenemos un constitucionalista. Puede inconstitucional un método matemático, yo creo que no tiene sentido. Sin embargo, los mismos que patrocinaron y lucharon porque se declare inconstitucional ese método, son ahora los grandes defensores del método. Entonces, eso depende simplemente de los intereses, no del país, sino de cada uno de los partidos. Ahora, ¿cuáles son esos langarotes? Bueno, no es secreto, es el Partido Social Cristiano el que lo hizo, no es ningún secreto. Lo ha hecho públicamente, de manera que no estoy haciéndole ninguna acusación. Ahora, en cuanto al voto en plancha, el voto cerrado, tenemos que ver dos cosas. Uno, lo que ya se ha dicho, mejorar o permitir que los partidos políticos renazcan de alguna manera, porque están destrozados, se destrozaron a sí mismos, y Correa lo que hizo fue darles el golpe final. Pero de alguna manera ahora se busca lo que se buscaba hace 40 años, celebramos los 40 años de la vuelta a la democracia, que existan partidos fuertes en el país. Por eso se creó una ley de partidos. Claro. No olvidemos que para la vuelta a la democracia se crearon 3 comisiones. Una que buscaba una nueva constitución, otra que reformaba la constitución y otra que creaba una ley de partidos. O sea, se le dio esa importancia. Sin embargo, los partidos en este momento están prácticamente acabados. No hay. ¿No? Lo que se busca con esta disposición es que se recuperen los partidos. El populismo destruyó. Totalmente. El sistema que se pone... El populismo con nombre correísta. Es que, mira, los partidos habían dado motivos. Esto no vamos a negarlo, creo que todos conocemos. ¿En qué sentido dieron motivo? El comportamiento que tenían muchos de los partidos antes de la llegada de Correa. Se habían desprestigiado. Y entonces Correa se valió de eso para acabar con los partidos políticos. Y prácticamente lo logró. Ahorita, si nosotros buscamos partidos ideológicos, se hace muy difícil encontrarlos. Muy difícil. Y entonces vemos que ahora se pretende, a través de la ley, que vuelvan a reforzarse. En la práctica, el voto en plancha ya venía ejercitándose en mucho, porque no olvidemos que hasta el mismo Correa decía voten todo todito, pues. Es decir, se buscaba que voten en plancha. Hoy se ha consagrado el voto en plancha. Y eso, de alguna manera, creo yo que puede beneficiar a los partidos. Si los partidos son capaces de responder al reto, son capaces de formar nuevos cuadros, son capaces de crear juventudes, son capaces de promover su ideología y planes de gobierno. Si esto no lo hacen, da lo mismo que voten en plancha o que no voten en plancha. Y ahí es donde viene el problema. Y sí hay un aspecto que me gusta del voto en plancha, que no lo han tomado muy en cuenta, pero que es importante. Que lo puedo decir por el voto
cuando cambiamos de una lista a otra, es un cálculo que queda a veces a la subjetividad de quienes forman el Consejo Electoral de ese momento o el tribunal antes. Porque lo han cambiado 2 o 3 veces de cómo hacer el cálculo. ¿Qué tomamos en cuenta y qué no? Cada uno vale un pedacito. Mi voto no vale uno entero, vale 3/4, 5/7, qué sé yo. Y esto se va a curar con este sistema. Ojalá, como todas las medidas, hay cosas que se quedaron en el tapete, el tema de las circunscripciones es discutible, pero yo creo que ojalá con estas reformas que ha habido, que no son perfectas, pero sí es un buen avance en cuanto a organizar el sistema electoral. En ayuda a memoria que se me ha entregado en la redacción de la cadena Democracia, se dice que los escaños en actualidad se reparten de acuerdo con las fórmulas matemáticas Wester en los casos de asambleístas nacionales, mientras que para las dignidades pluripersonales restantes, o sea, los legisladores provinciales, parlamentarios andinos, estos otros concejales urbanos, creo que se llaman, concejales rurales, vocales de juntas parroquiales, aplica el método de Hong. Este cambio fue establecido previo a las elecciones recordamos, del 2013. El método de Hong no permite que las fuerzas políticas, doctor Ollarte, de minoría tengan representación del legislativo, por lo que ahí intervino el doctor Verde Soto, consideraba que el método Wester es más equitativo en la distribución de la representación política de las minorías. Hasta ahí nos quedamos. ¿Usted está de acuerdo? Buenos días, don Gonzalo. Placer estar con Buenos usted. días, doctor. Bienvenido. Con don Andrés, con Fabricio y con todos los amigos de... Para las matemáticas. Malo, pero el tema de asignación de escaños siempre me gustó porque siempre me gustó además la estadística. Es una cosa rara. Yo soy un tipo raro. Entonces, en el colegio me apestaban las matemáticas, pero me encantaba la estadística. ¿Ya? Cosas raras. Ya, me fascinaba esa cuestión, siempre me gustó. Cuando con Fabricio éramos, hace muchísimos años, compañeros de aula en la Universidad Católica, cuando aún había Facultad de Derecho, teníamos un método de adjudicación de escaños que era el de cocientes y residuos. Claro que sí. El de cocientes y residuos con la reforma del 87. Y el profesor Hernán Salgado nos enseñaba cómo era el método original y cómo era con el cambio del 87. Y la gran queja que existía sobre el método era que sobre representaba a las minorías. Claro, tú cogías, eran listas cerradas, como va a ser ahora, atomización de partidos en las listas. Entonces, cuando llegaba la hora de la repartija, ocurre que un partido que tenía 3 veces más votación tenía 2 diputados y el otro tenía 1. Y sobre representabas a todos esos partidos y movimientos piñufla que habían ahí, sacaban su tajadita, ¿no? Ojo, eran solo partidos nacionales, no existía el tema de que yo en mi barrio hago un movimiento y listo, pues ya tengo en mi cantón el movimiento provincial o lo que sea, eso no había. Y bueno, venían las quejas en este sentido. Y también venían las quejas en torno a cómo los partidos y movimientos te armaban las listas. Porque claro, el gran problema de Santo Domingo era, yo quiero tener diputados, pero nunca los ponen primeros en las listas, y a veces te ponían a un tipo representativo de Santo Domingo en el segundo o tercer lugar de la lista, la gente de Santo Domingo votaba por la lista, claro, y el tipo no llegaba porque entraban los 2 primeros. Entonces ahí nosotros pensamos, como somos ecuatorianos, que la calentura está en las sábanas y que la cosa es que podemos cambiar el comportamiento del ciudadano y del político a punta de reforma electoral. Entonces comenzó la reformitis electoral. Bestialmente a partir del año 97, ¿verdad? Ahí ya hemos roto todos los récords. Porque que la lista abierta, que el método de Hunt, que el más votado, modificado. el Wester modificado, el Imperiali. Cuando se declare constitucional el de Hunt, nos vamos al Imperiali. ¿Ya? Aplicamos en el 2009 en la ley electoral el de Jare. Antes de que se aplique reforma 2012 para la siguiente elección de Hunt. No, déjate de cosas, pues. Porque lo que están viendo nuestros amigos políticos, a ver, primero, una reforma electoral no va a cambiar el comportamiento del ciudadano, el comportamiento irresponsable de nosotros los ciudadanos y el comportamiento
de conveniencia de los amigos políticos. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Fabricio nos hizo un interesante señalamiento respecto de un caso específico de cómo funciona el método de Hunt y el método Webster, con distritos, sin distritos, respecto a una elección concreta en Quito. Lodo, indicando siempre aquella elección del año 2011 en Azuay, en el que con el 52% de la votación te llevaste el 42% de la votación te llevaste el 100% de la representación. Entonces, uno tomaba los mismos resultados, y aplicabas de Jare, Imperiali, de Hunt y Webster, y el resultado era el mismo. Se llevaban el 100% de la representación con todos los métodos. Con el único que no ocurría aquello era con el de cocientes y residuos, con la modificación 87. Con el único que quedaba, se llevaban 4 y que le quedaba 1 por ahí suelto, era con ese. Pero era con el único. Porque el problema no era tan solo, porque es un tema complejo el tema electoral. No es un problema del malvado del señor de Hunt, que por último el señor de Hunt, aparte de ser matemático, era profesor de Derecho Civil. Pues el tipo no era un cualquier gallo ahí salido de no sé dónde. Pues, ¿ya? El método Webster, el que sea, no está hecho a prueba de estupideces. Bien. Si usted agarra y tiene un partido mayoritario, como era en ese momento Alianza País, como en su momento lo fue el CPP o lo que sea, o la Izquierda Democrática, usted siempre tiene a alguien que tiene más votos que el resto. Y a usted se le ocurre en una circunscripción pequeña, relativamente pequeña, porque 5 escaños tampoco es que es la gran cosa. Y usted presenta frente a esa lista 15 listas, perdóname, no vas a sacar ni uno, pues yo no le puedo asignar con ningún método un escaño a un partido o movimiento que tiene 8%, pues ¿de dónde le invento el escaño? No le voy a poder sacar nada. ¿A dónde? Justo te iba a decir cosas para que te defiendas. Entonces, esto no lo va a corregir, porque podemos tomar ejemplos en que sí cambia y otros en los cuales no cambia. Entonces, había el tema de cambiarle el método de adjudicación de escaños. No le asigno mayor importancia a la inseguridad que nos ocasiona, porque uno es el elector, pues. El tema de la lista cerrada tiene una gran ventaja, pero en los sistemas perfectos no hay, puede volver a ocurrir lo que ocurría antes de abrir las listas. Pero con la lista abierta también se formó algo que era pernicioso. Se afectó el sistema de partidos, porque claro, usted podía votar por personalidades. Recuerde lo que le pasó al ex. Y resulta que como no tenía arrastre de lista, porque usted asigna escaños a listas, no a personas, que era lo que pretendía el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática con la demanda de inconstitucionalidad a la cual se refiere el doctor León en el año 2002. Ellos querían que se aplicara el método mayoritario, es decir, los candidatos más votados tenían que ser los electos. El problema es que con el 30% de la votación o con el 40% te llevabas todo. En distritos tan grandes como Guayas, te llevabas los 21 diputados. Y uno decía, bueno, y el resto no porque eran sistemas distorsionantes. Bueno, ocurre que la lista cerrada tiene ventajas, que es fortalecer el sistema de partidos, también fortalece el control del escrutinio. Porque claro, con la lista cerrada, claro, los votos, pues tú puedes arquear pues la caja, tú puedes consolidar la votación. Si tienes 100 votos emitidos, 20 inválidos y 80 válidos, contando no puedes tener 81, 82. Pero en cambio con la lista abierta, como no sabes si la gente votó por los 5, si votó por los 7, si votó por menos, el rato de escribir en el acta de escrutinio, te puedes inventar, porque no necesariamente la votación puede ser consolidada. Entonces es un problema de control el que generaba el tema de lista abierta también. O sea, ventajas y desventajas a cualquier sistema electoral. Usted le puede sacar las deficiencias y lo bueno, a cualquiera, pero a cualquiera. Entonces podemos conversar hasta el próximo siglo y así seguiremos, porque sin duda en el año 2025 nos dirán que el método Webster es una porquería y que la lista abierta es una basura y que el sistema de partido está mal, porque hay otra cosa. La repetición constante de los amigos políticos de que no hay ideologías. Esa es la cosa más cómoda para un partido y para un candidato. Ya no hay izquierda, ya no hay derecha, ya no hay demócratas cristianos, ya no hay socialdemócratas, ya no hay esto. Entonces, yo planto mi discurso
y según la conveniencia de la elección, y te digo lo que tú quieres escuchar. Porque en cambio, si yo te digo, vea señor, yo soy derechista, bueno, los derechistas también decimos cosas buenas, pero también decimos muchas cosas que son incómodas para otros. Si usted me dice que es izquierdista, pues hay del discurso izquierdista y unas cosas maravillosas para el electorado, pero hay otras cosas que no son maravillosas. Con este famoso discurso ahora de que no hay ideologías, entonces usted tiene, perdonen que lo diga, no es con afán de molestar, partidos y movimientos con nombre de yogur que usted no sabe identificar. Yo soy derechista, votar para mí es un espanto. Buscar la lista, porque uno dice, bien, ¿cómo conforman las listas también los partidos y movimientos? Eso no se va a solucionar con la reforma electoral. No se va a solucionar con el tema de si hay distritos. Los distritos electorales son inconstitucionales. Así nomás. Porque la Constitución te dice, tiene que haber asambleístas por el exterior, asambleístas en circunscripción nacional, asambleístas provinciales, no por un cuarto de provincia, sino provinciales, y de distritos metropolitanos. Eso tiene que haber. Pero bueno, no importa, es lo de menos lo que dice la Constitución. Y seguimos discutiendo de, el candidato debe o no tener licencia. ¿Para qué me cambia la Constitución? Con la Constitución 98, si usted se iba a la reelección, de pleno derecho, licencia. Eliminaron eso. ¿Cómo va a recobrar eso mediante ley? Claro que lo puede hacer. Pero entonces el problema no será el sistema de adjudicación, la ley, sino que usted la está cambiando a su gusto y color porque está haciendo un cálculo. Está viendo cómo usted proyecta la elección 2021 y la prohibición de que no haya reforma electoral en el año previo a la elección. Lo único que hace es que usted anticipe eso y luego se mete en una adivinanza y tal vez no te va a salir. ¿Qué frena o qué distorsiona el... A ver, yo vuelvo a la raíz de si las organizaciones políticas tuvieran un criterio más democrático, más de democracia interna, fuesen más incluyentes, cumplieran su rol de formar a sus cuadros y de ofrecerle a la ciudadanía a sus mejores militantes para que escoja a sus candidatos, no tendríamos que estar discutiendo si el voto en plancha, si la lista cerrada y ni siquiera de las circunscripciones. ¿Por qué en este momento mucha gente defiende el tema de las circunscripciones? Porque antiguamente, si usted analiza la lista de los grandes partidos, todos los candidatos en posibilidad, por decir, Pichincha y Guayas, e inclusive Manabí, en posibilidades de llegar, estaban concentrados en la capital, pues. O sea, los candidatos eran de Quito. Nadie se iba a ir a buscar al Cantón Mejía, nadie se iba a ir a buscar a los candidatos, y tal vez estarían como rellenos en las listas. Y en Guayas, todos eran de Guayaquil, pues los que estaban en condiciones de llegar, o estaban en Guayaquil o vivían en Guayaquil. Entonces, la gente de los cantones se sentía decepcionada. En el caso de Quito, candidatos del sur, muy pocos, pues, Andrés, que representaran al sur de Quito, de estrato popular, que representaran a la ruralidad. Como eso no ha cambiado en los partidos, siguen siendo tan excluyentes, tan antidemocráticos y van a seguir buscando a los cantantes y a los artistas, van a seguir, ahora más, con listas cerradas, mucho más. Porque en las circunscripciones por lo menos necesitaba 5 caras visibles que la gente podía ver. A ver, en el norte, aquí con uno que tiene que jalar a todos los demás, porque seguramente nos van a dar un enlatado sin calidad de todos los que van, y van a poner un hito ahí que sea el más conocido, el más simpático, el más para que carismático ese o es el tema. popular. Por eso digo, si las organizaciones políticas cumplieran ese rol, no estuviéramos discutiendo ni siquiera del método de asignación de escaños, porque la gente, ahora que vuelva a las listas cerradas, nuevamente va a tener la desilusión de tener que regañadientes votar, porque ahora tenía la posibilidad, sobre todo en el caso de líderes nuevos, que en su cantón, en su circunscripción se habían destacado en alguna medida, que estaban más conocidos, de buscarlos en alguna lista y votar por ellos. ¿Qué calidades Ese deben es el tener tema. los candidatos, a su parecer, luego de que hemos probado de todo? Yo creo que para encontrar la calidad de la gente, no solamente hay que buscar los títulos académicos que pueden servir para algo, no siempre sirven para algo, pero yo sí creo que hay que buscar en la gente su trayectoria. Para mí, la trayectoria es clave. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Porque si hay personas que han estado vinculadas a actos de corrupción, ¿cómo los vas a elegir, pues? ¿Cómo los vas a poner en una lista? Entonces, sí hay que buscar trayectoria,
Sí, la formación de la gente también, pero ¿qué ha hecho por su comunidad? ¿Qué ha hecho por su provincia? ¿Qué ha hecho por su país? ¿Qué ha hecho como académico? ¿Qué ha hecho? O sea, trayectoria. Para mí la trayectoria es clave. Y si ya ha tenido la posibilidad de ejercer un cargo político, hay que valorar qué hizo y qué no hizo pues, en ese cargo político para darle la posibilidad de una reelección o de ser elegido a otra dignidad. Esa calidad humana y esa autoridad moral que deben tener los políticos para ser elegidos a una representación popular. De eso se trata. Pero yo digo que además hay que decir a la gente con absoluta sinceridad que la ley por sí misma no resuelve nada, porque esta ley podrá ser maravillosa, pero va a depender de quiénes la tienen que aplicar. Y hay otros elementos que son tan importantes a la hora de fortalecer la democracia, que tienen que ver con la confianza en las instituciones y en las personas que ejercen la posibilidad de ejecutar y de aplicar el contenido de la ley, que tienen que ver con la seguridad que debemos tener los ciudadanos de que esa ley, de que la Constitución se va a aplicar y se va a respetar, que tiene que ver con la transparencia, cómo se manejan los actos electorales, porque realmente lo que nos deja a veces un sabor amargo, más que el método de asignación de escaños, que podría hacer que uno más de por ahí entre, es el tema de esa sensación de que hubo fraude, de que un apagón informático hizo que metieran la mano y que esos resultados no responden a la decisión del votante en las urnas. Para mí esos temas son en realidad más importantes. Por eso yo peleé en esta reforma, porque como transitoria se coloquen tres cosas muy importantes, y yo consideraba muy importantes, no para mí, sino para darle un poco más de seguridad a la gente. Que se le obligue, una cosa, no debería estar en la ley, pero como no lo han hecho, lo tuvimos que poner como transitorias. Primero, que se le dé un plazo al Consejo Nacional Electoral para que haga lo que no ha hecho y parece que no tiene intención de hacer. Auditar el registro electoral y corregir las distorsiones del registro electoral. Porque si vamos a ir con un registro electoral distorsionado, ¿de qué me sirve el método de asignación de escaños? Auditar ¿Y quién ha distorsionado el sistema. registro electoral? Eso es histórico ya. Pero hay que, pero los milagrosos, ¿quiénes son? De turno. Pero hay que hacerlo. Hay que auditar el sistema informático de los apagones y hay que cambiar ese sistema. Hay que auditar el sistema de registro de afiliados y de adherentes permanentes, por favor, que no me vengan a decir que hay 6 millones de ecuatorianos afiliados. En el... Sí, afiliados. O sea, es una verdadera locura. Y sabemos que algunas de estas herramientas, como el sistema de registro de electores, de afiliados y de adherentes permanentes, ha servido para negociados, y ahí están las distorsiones de cómo se han legalizado partidos y movimientos políticos que ahora están en entredicho, pero que siguen poniendo alcaldes, prefectos, y que seguramente que la ley en su contenido ni los toca ni tendría por qué tocarlos, pero que son los temas más importantes para el ciudadano que quiere garantía y transparencia en este proceso electoral. Hemos conseguido que se pongan como transitorias, por lo menos, para tener una herramienta para obligarles a estos señores que están en otro baile. O sea, ahorita están en otro baile definitivamente. Con otros intereses. Y las elecciones están ya a la vuelta de la esquina. Así es. Entre los temas aprobados, y esto es importante que toquemos, en el Pleno, están que el Tribunal Contencioso Electoral no tenga la facultad de destituir. Yo me apego más bien a lo que ya han resuelto en esta parte de la trama para un poco topar las cosas con actualidad. Y entonces, no tengan la facultad de destituir a los vocales del Consejo Nacional Electoral. También que los candidatos que en una segunda participación electoral no obtengan al menos un 4% de los votos deberán devolver el 50% del dinero público recibido. Qué complicado aquello, aparte de la vergüenza. Además, su licencia sin sueldo durante su campaña será de 45 días. La Asamblea, Andrés,
también ha decidido que se mantenga las circunscripciones quiso eliminar este sistema a través del veto, a lo que se opuso la mayoría parlamentaria. Y finalmente el Consejo Nacional Electoral debe esperar a que la normativa entre al registro oficial para iniciar con el proceso de implementación, la cual se aplicaría en las próximas elecciones generales del 2021. En la continuación de la sesión última, no tan última, pero bueno, de los últimos días, el Pleno de la Legislatura aprobó el texto del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley electoral y de organizaciones políticas, el Código de la Democracia. Según el legislativo, la normativa de manera general le apuesta por paridad de género, mayor presencia de los jóvenes, de las mujeres en la vida política de nuestro país. Así escuchando y así viendo, nos parece atinado aquello. También el control del gasto electoral, la regulación del financiamiento de las campañas, el reemplazo del sistema de Hong por el Western, como ya hemos estado analizando, para la asignación de escaños. Con estos elementos, usted tendría una posición experimentada, más contundente, digamos, de lo que se debe hacer en homenaje al país político. Sí, tú has hecho todo un resumen, digamos, de lo que ha pasado con las resoluciones que ha tomado la Asamblea Nacional. Así es. Y que ya pasan a ser parte de la ley que tenemos que aplicarla y que tiene que ser aplicada ya por ciudadanos, por organismos electorales y por todos. A mí me gustaría resaltar un poco cómo a veces se queda la teoría muy separada de lo que es en la práctica. Por ejemplo, se ha subido los candidatos, los movimientos, se calculaba en un 0.20 de dólar por el número de votantes. Y esto daba un total de 1.700.000 como el máximo gasto electoral que podía tener un candidato presidencial, lo cual era una mentira escandalosa porque sabíamos que se gastaba mucho más y lo estamos viendo a través de los escándalos de los últimos días. Ahora se lo ha duplicado, es decir, se ha llegado a 3.400.000, más o menos, ¿no? Pero tampoco creo que, si bien le va a obligar a dar más información, a presentar más recibos, a presentar más listas de aportantes, pero tampoco va a solucionar, porque siempre vemos que en estas campañas hay dinero que pasa por lo bajo, que puede ser o de empresas o de personas o dinero sucio, que es más grave todavía. Y esto, pues, ¿cómo lo controla el Consejo Electoral? Ahí viene, sí, recibes la información que da el partido, recibes los recibos que da el partido y hasta ahí llegas. No tienes otras fuentes. Pero me parece importante ahora que se ha aplicado, que se ha puesto, que otras instituciones del Estado, la Fiscalía, la Contraloría, inclusive la UAFE, lo cual es un poquito discutido porque es meter otra función dentro de lo electoral, pero bueno, no puedan estudiar este tipo de cosas. Y ciertamente el hecho de la bancarización. De todas maneras, el dinero por lo bajo va a entrar en las campañas y esto es verdaderamente grave. Sobre el tema que tan discutido, escandalizado y todo eso de la paridad de género. Mira, yo creo que eso depende de la cultura política del Ecuador. Si nosotros teníamos un verdadero avance cultural, no necesitaríamos paridad de género. No, yo creo que Mae llega a la Asamblea no porque sea mujer, sino por su calidad, ¿verdad? Es decir, su experiencia. O no esté. Todos decimos ahora que el 50% progresivamente vaya a ser. Mira, yo creo que el momento en que nosotros seamos capaces de admitir lo que es la realidad sobre la calidad de hombres y de mujeres, no necesitaríamos estas leyes así tan traídas por los pelos a veces. Yo recuerdo, y me van a permitir que haga un recuerdo muy personal, cuando se aprobó el tema de que debía ser 1 a 1, allá en el año 2006 me parece que fue,
las damas que patrocinaban esto tenían el problema de que, como decía, alternativo y secuencial la ley, las secuencias pueden ser de 1, de 2, de 3 o de 10, y la secuencia unos a unos. Entonces, resulta que teníamos todos los que sea 1 a 1. Y estas señoras llegaron a la asamblea, llegaron al entonces Tribunal Supremo Electoral a buscar votos para que se ponga lo que era lógico. Si la ley decía alternativo y secuencial y la intención de los legisladores era que sea 1 a 1, pero hubo que poner redactando, y esto fue para mí satisfactorio, pues se redactó en mi escritorio, que debía ser 1 a 1 y poniendo como para niños, un hombre o una mujer, que no haya equivocaciones. Y así logramos, no un total de votos de los 7 que éramos, pero sí una mayoría para que entre esto. Mira, entonces vemos que este tipo de cosas, lamentablemente, tenemos que obligarle a los partidos, tenemos que obligarle y tenemos que obligarle a la ciudadanía, ojo, porque mira, el grave problema es revisemos cómo vota la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía en muchos sectores, a veces pensamos Quito, Guayaquil, Cuenca, qué sé yo, pero no pensamos en la zona rural, no pensamos en provincias pequeñas. ¿Cuál es el papel de la mujer en esas provincias? Y no le quieren dar, la sociedad, las mismas mujeres, no le quieren dar esa posibilidad. Y entonces viene, y me consta, que en una ciudad, me acuerdo en Santo Domingo, buscaban con desesperación todos los partidos mujeres que acepten estar en sus listas, pues. ¿No? Ahora se ha superado en eso, ciertamente, ahora ya hay más mujeres que quieren participar, pero lamentablemente todavía tenemos que obligar a través de ley. Y esto es... sobre el tema de los jóvenes, por favor, la ley nuestra decía que el dinero que reciben los partidos políticos, el fondo partidario, no el fondo electoral, el fondo partidario era para la formación. ¿Y a quién se forma sino a los jóvenes? ¿Y qué partido cumplió con esto? Ahora se le ha puesto que el 70% vaya a formación y el 30% para administración. Es más claro, digamos, el asunto, pero que sea necesario enseñarles a los partidos cómo deben usar el fondo partidario, que es de la ciudadanía. Esto es verdaderamente grave, ¿no? Pero bueno, ojalá, y ahora pues con esto de los jóvenes, de la presencia de los jóvenes en las listas, quizá los partidos, todos, ¿no?, se obliguen a formar jóvenes para que puedan entrar en la lista. Y quizá con esto, de alguna manera vaya cambiando el mapa político y vaya apoyándose mayores gentes, porque, lo ha dicho muy bien Mae, el hecho de el fortalecimiento de los partidos políticos a través de la votación en plancha ¿de qué depende? No nos va a garantizar la calidad de los legisladores que se elijan. Yo he sido testigo de, mientras militaba políticamente, cómo los partidos, todos, buscaban de fuera, nosotros decíamos los contratados, buscaban de fuera a alguien que entre en la lista, quizá en primer lugar, pero que arrastre con lo demás, ¿no? Aunque no sea del partido, aunque no tenga esa ideología, y pasaba muchas veces que aquel elegido en esa forma llegaba a la asamblea y se cambiaba el otro día de partido y punto, o se declaraba independiente. Y esto era grave, de manera que, si bien las reformas a la ley me parecen muy positivas, creo que se ha logrado mucho, ¿no? No son suficientes. Digamos, la otra parte, que es la de la ciudadanía y los de los organismos electorales, es lo que todavía falta. Y ojalá tanto los organismos electorales como la ciudadanía sean capaces de estar acorde con las demandas que hay en este momento de la historia. ¿Qué opinión tiene doctor Rafael Ollarte respecto a los bastante controversial, por decirlo menos? Acaba de aprobarse o agregarse más bien una disposición adicional, pues se incorpora la disposición de que un ciudadano puede ser candidato en la jurisdicción donde votó el último proceso electoral. Allí Héctor Muñoz de Suma ha considerado que más allá de los errores de técnica legislativa detectada en la objeción presidencial al sustituir el numeral 2 del artículo 95 por un numeral no existente, en el fondo su planteamiento recogía con mayor amplitud los derechos de participación, pues permitía que se inscriban más candidatos.
y eliminaba requisitos que no establece la Constitución. Cuestionó que la presidenta de la comisión, Jimena Peña, haya cambiado la decisión de los comisionados que recomendaron el allanamiento, de lo que recordamos. Otro de los temas se ratificó la Asamblea, en que lo relacionado al tiempo de licencia sin sueldo para aquellos candidatos que opten por la reelección inmediata al mismo cargo. Por ello, se estableció que la licencia sin remuneración será obligatoria desde el inicio de la campaña electoral. Pero usted tiene importancia así suprema como para que se inscriba como una reforma trascendente en esta coyuntura. Bueno, le comento que en nuestra nación no es extraño que usted haga modificaciones a la sin sustento en virtud de posteriores reformas legales. Acá hay dos temas. O en virtud de apetitos de los beneficiarios o los que se sienten aludidos con las normas. Uno puede indicar que la norma es conveniente, inconveniente, buena, mala, favorable, desfavorable, etcétera, etcétera. Bueno, la primera cosa que le debo decir es respecto de los requisitos para ser candidato. Bueno, los requisitos no están dispuestos en la ley de modo general, no todos. Presidente y vicepresidente de la República y parlamentarios están dispuestos en la Constitución. Hay un proyecto de reforma parcial a la Constitución presentada por Pablo Dávila y iniciado también por Julio César Trujillo, pero que finalmente tuvo que presentar Pablo Dávila, en el que se creaba el Senado, se establecía la Cámara Baja y se establecía un aumento en la edad para ser parlamentario, porque hoy día es de 18 años. De hecho, esa norma de los 18 años tiene un problema, que la primera elección en la cual yo voy a votar es mi propia elección. Entonces estás entregándole el derecho a ser elegido a un cargo tan importante a alguien que ni siquiera tiene experiencia frente a una papeleta. Pero bueno, claro, cuando quieren. Luego, sí, las inconsistencias de edad en nuestro país porque creemos que son dádivas graciosas. Y la Corte Constitucional nuestra ha indicado que aumentar la edad a 21 o la de senadores a 25 es regresión de derechos. Bueno, frente a eso yo ya no puedo decir nada porque, perdón, o sea, es una Corte. ¿Cómo puede una Corte Constitucional en un país serio decir una de ese calibre? Pues qué bueno que esté integrada por académicos nuestra Corte Constitucional, porque de lo contrario sería la cervecera. No, uno no puede decir una cosa, perdone que diga, yo sé que a mí no me conviene decir estas cosas, pero bueno, no me voy a quedar callado, porque eso es inaceptable. Sí. Inaceptable que una corte diga una de ese porte. Bueno, aplausos. Se parece mucho a la cervecera. Bueno, yo no lo he dicho, lo dijo usted y no concuerdo en todo. Bueno, más allá de mis críticas. Respecto de este tema, en la Constitución 2008 se eliminó un requisito para ser lo que antes era diputado provincial, ahora asambleísta provincial. ¿Y cuál era el requisito que disponía la Constitución 98? Que el candidato debía haber nacido en la provincia o residir en ella por 2 años. Eso se eliminó en la Constitución 2008. Podemos discutir si está bien eliminado, está mal eliminado, conveniente, inconveniente, porque sistemas hay. Hay países en los cuales usted puede ser candidato por una circunscripción en la cual no ha nacido y nunca en su vida ha pisado. Eso puede ocurrir. El sistema chileno es ese. En Chile, usted puede haber nacido en Santiago, haber vivido toda su vida en Santiago y ser candidato a senador por Coquimbo. Listo. Asunto tuyo, pues ¿quién va a votar por vos? Es asunto tuyo. Pero nuestro legislador tan simpático, que es el mismo, porque estamos hablando de la ley electoral del 2009, hecha por los amigos de Alianza País, que aprobaron en manada la Constitución del año 2008. Pues, ¿para qué me haces modificaciones a la Constitución si seguimos con esta broma, no? Y ahora agregan eso, que puede ser una norma conveniente, pero, perdón, ¿cuál es la consecuencia por no votar? Incluso por no votar intencionalmente. Porque esa norma no distingue algo, que usted sí puede justificar el hecho de no votar. Estuvo enfermo, estuvo fuera del país,
Es tan simpático el legislador ecuatoriano que incluso yo teniendo causa de justificación por no votar, no puedo ser candidato a la siguiente elección porque no ha votado. Vea, por favor. Eso es inconstitucional. Pero damos pena, somos un chiste, una broma. O sea, el que hizo esto, lo mejor de todo es que ha de pensar que es un tipo inteligentísimo el que ha hecho esto. Qué bruto, qué bestia que soy. Soy un gallazo. Se me ha ocurrido una tontera. Tercera cosa, ¿por qué me aumenta inhabilidades en la ley cuando las inhabilidades deben estar dispuestas en la Constitución? Elimíname entonces el artículo 113 de la Constitución y reemplázalo por el 95 de la ley electoral y déjate de fregar, pues. Entonces, ¿para qué nos matamos poniendo inhabilidades o no inhabilidades en el 113 si usted el día de mañana las modifica en la ley de participación, en la ley de servicio público, en la ley electoral, se salta unas, crea otras? Somos una broma, yo no sé para qué aprobamos constituciones. Y lo mejor de todo es que en el año 2022 hemos de tener una asamblea constituyente para hacer la enésima constitución que nos vamos a comenzar a saltar en el año 2023 a punta de leyes hechas por los mismos tipos que hicieron esa constitución. Yo no le estoy criticando lo bueno o lo malo, lo comento inconveniente, sino la inconsistencia del legislador ecuatoriano que no es capaz de abrir la constitución. Pero bueno. La que manda es la partidocracia. ¿Pero cuál partidocracia, don Gonzalo? ¿Cuál? Ese cuento de Fujimori, porque el que salió con esto fue Fujimori, para deshacerse del Partido Popular Cristiano, para deshacerse de del APRA y para deshacerse de todos los partidos tradicionales del Perú y crear estas cosas que usted tiene ahora. Y no voy a dar los nombres porque lo sabemos, porque son los partidos que tenemos. Perdón, lo voy a decir. Suma, Creo, Alianza, ni sé qué, parecen equipos de fútbol, yogur, cualquier cosa. Yo no sé la ideología. Antiguamente por lo menos tenías que llamarte por tu nombre, pues. Partido Conservador. Porque usted me puede criticar a mí y decir, el Ollarte es un derechista y los derechistas son unos tales por cuales. Bueno. Por un izquierdista, por un comunista, por un anárquico, por lo que sea. Pero por lo menos sabiendo, pues. Pero con los partidos que tenemos y movimientos que tienen estos nombres y que no reflejan ideología, eso usted tiene que adivinar. ¿Qué? Tiene que adivinar a dónde va el voto. Entonces usted dice, yo soy de derecha, voto por este partido, y resulta que el tipo sale diciéndote cualquier tontera, pues. Y uno dice, a ver, perdón, para eso votaba por la izquierda, pues. A mí, yo lo que más temo, más allá de reformas electorales, yo espero que no sea así. Que el Ecuador en el año 2000, como hay péndulo y toda esta cosa, y que dicen que el que va a venir debe ser de derecha, y uy, Bolsonaro, qué miedo, qué susto, no me vaya a venir el cuco, el hombre del saco. Que no nos salga un piñerita, pues ojalá que no nos salga un piñerín por ahí. Blandengue, que quiere quedar bien con los unos y al final no queda bien con nadie, friega un país completo porque no tiene pantalones. Bueno, ojalá que no nos salga un piñerín. Yo lo único que aspiro es eso. Yo le he dicho, yo incluso prefiero votar por un izquierdista sabiendo que es izquierdista a por un blandito por ahí. Usted? ¿A quiénes visualiza imaginativamente? No me los imagino si sabemos cuáles son. Yo sí tengo temor, o sea, le soy bien franco. O sea, vea, haga lo que tiene que hacer, deje que la gente vote en paz. Verá, si usted es izquierdista, va a decir, vea, yo no estoy de acuerdo con esto, y tengo el derecho de no votar por usted. Pero cuando me salen con esto de, no hay las ideologías, yo sospecho de esa persona, porque lo que digo, este señor está ocultando lo que va a hacer. ¿Se acuerda cuando era el tema del Yasuní? Y fue todo un borregaje ahí a la Plaza Grande. Perdón, si yo soy derechista, hay que explotar el Yasuní, hay que hacer explotación minera. Ojo, esto no quiere decir que usted pueda pasarse nomás los derechos fundamentales, que pueda tener concesiones sin reglas o que pueda dañar el medio ambiente. Porque un derechista, si usted se pasa las reglas, te pega un mazazo y no vuelves por otra. Odebrecht con un derechista no vuelve nomás, pues. Y no nos venimos aquí con tonteras, pues. Mano dura, pues. Esa es la cosa. Y a usted le puede molestar que los derechistas tengamos mano dura. Pero si no le gusta eso, vote por un izquierdoso. Claro. Vote legítimamente. Pero esto de que la gente iba a ir... Pero a mí no me diga eso. No. Esta gente que iba a la Plaza Grande a ver qué decidía Correa, si se explotaba o no, iba a festejar igual. Si decía que sí se explota, si se decía que no se explota, bueno, eso es lo que usted se ha buscado.
y después se queja, porque nosotros nos quejamos de los políticos. Más bien eran Nos como quejamos, borregos. perdón, nosotros los ciudadanos también somos unos descarados. Nos quejamos de qué asamblea más espantosa que tenemos. Solitos se habrán puesto, digo yo, pues nadie votó por ellos. Yo acuso a Acuérdate los nomás, que pues. votan. Entonces, pero también es parte del sistema. Ciudadanos. ¿Vamos a arreglar esto con reformas a la ley? No, no lo vamos a arreglar. Por eso usted, ¿por qué tiene que poner futbolistas, cantantes, actores y ni sé qué cosas en las listas? Varias razones. Uno, ¿cuál es el periodo de campaña que tiene? 45 días. O sea, con 45 días, ¿a quién hago conocer? Pues usted puede ser muy capaz, pero no lo conoce ni en su casa, pues. Nadie vota. Exactamente. Y luego, la famosa limitación del gasto electoral que respetan los giles porque los otros nadie los sanciona. Pues. No lo respeta. ¿Ya? Entonces, pero para eso, ¿yo qué prefiero? Tenga campaña libre y yo le controlo. A ver, a mí me basta que controle de dónde está saliendo el dinero. Exactamente. Reforma electoral, reforma la ley electoral, que las transferencias deben ser electrónicas, porque de ese modo yo controlo. Pero si la ley electoral señala hoy día que cualquier aporte de más de $100 tiene que ser no pueden aportar, que las personas extranjeras no residentes en el Ecuador no pueden aportar. ¿Qué novedad me estás poniendo? Ah, te estás acordando del arroz verde, pero si la pasa es que también, hay que decirlo, yo estoy viendo el juicio político del Consejo Electoral, desastroso además, yo no sé cómo se le ocurre a una parlamentaria fotocopiar el libelo de acusación nacional del señor Tuárez y compañía, pero por último lee lo que estás poniendo, estás poniendo párrafos completos del señor Tuárez, pues, en tu libelo, te das vergüenza, das pena. Además, esa era mal hecha, esta peor. Bueno, y no le dices lo que tienes que decir, perdón. ¿Y ahora qué ¿Quién hacemos dejó con- la inscripción, dejó inscribir en esas condiciones a Tuárez y compañía? Y esa no es causal de juicio político. Oh, no, somos una broma. Pero ahora creo que la obra está perfeccionada, Mae, porque han habido 4 votaciones. O sea, yo digo, con 4 votaciones, el Ay. proyecto de reformas debe estar gozoso el mismo de la limpidez Ya. con la que se ha estructurado esta nueva modalidad, Hay que dos- luego será derogada como ustedes hay preanuncian. dos temas nuevos, yo creo que sí son nuevos, no sé, tal vez Andrés, que estaba más vinculado a los procesos electorales, diga lo contrario. Yo antes era catedrática nomás, profesora nomás era, así que no estaba metida en el baile político, entonces estaba más interesada en mis estudiantes. Hay en el artículo 160, bueno, eso puede cambiar cuando codifiquen, pero hay una disposición general que me parece interesante y no sé cómo va a resultar. Es la creación de un registro electoral pasivo. Dice que las y los ciudadanos Esto que es no lo que hayan... no entiendo yo. ¿En qué consiste? Dice, las y los ciudadanos que no hayan ejercido su derecho al voto en las 4 últimas elecciones Ya. y que durante ese periodo no hayan realizado ningún trámite ante las dependencias del Consejo Nacional Electoral, o sea, no han presentado una justificación por no votar, etcétera, etcétera, pasan a formar un registro electoral pasivo, o sea, que no estarían en el nuevo padrón electoral. Pero eso es un adefesio. Eh, ¿Qué va a suplir esa norma? que estos electores que en la práctica van a ser parte del padrón electoral podrían ser mecanismos para un fraude electoral. Se supone. Y no se sabe cuántos de estos hay pasivos. Y en estos pasivos están muchos ecuatorianos. Pero ya con la señora muchos Tamaí ya tienen suficiente. Muchos ecuatorianos que viven en el exterior y que no se sabe dónde están, pero que están en el padrón electoral y que aparecen como que han votado luego. Y otra cosa novedosa es esto de los candidatos van a tener que devolver el 50% de lo que le asignó el Estado, digamos, como franja electoral. Entonces yo le digo, ¿y cómo es que van a recuperar ese dinero? Ahora el CNE se convertirá en un juzgado de coactiva. Yo no sé, bueno, no sé qué potestad le tendrán que dar. ¿Por qué para se que le pueda ocurre recuperar decir ese valor. juzgado de coactiva? Digo yo, porque va a tener que ser un juez por el que dice, no sé, pues aquí. Pero bueno, A digo yo, Rafael pues, porque Royarte dicen, habría que ¿cómo le preguntar. van a hacer que la gente devuelva? Eso no está claro, eso no. Pero son como dos cosas novedosas. En todo caso,
La gran preocupación que me queda y que le queda a la mayoría de los ciudadanos es qué vamos a hacer en este nuevo proceso electoral con el CNE que tenemos y bajo la conducción de la señora Diana Damaín. Esa sí es la gran preocupación que tenemos, porque vuelvo a insistir, tener confianza en sus instituciones y en sus autoridades, en que el proceso va a ser transparente, ahora es una de las cosas más importantes y fundamentales. Pero bueno, ahí están las cosas novedosas de la ley. ¿Es nuevo eso? Creo que van a contratar 3 loyos más, dicen. Posiblemente, para irnos al hoyo. Muy bien, Mira, muy bien, Mae. Si me perdonas. Sí, claro, en lo que adelante, dicho, Mae. El tema maestro. del ausentismo, ¿por qué ha habido la necesidad de crear, o han considerado que hay necesidad de crear este padrón pasivo que tiene que ver? Todas las veces nos asombramos del ausentismo que aparece con respecto al padrón electoral, 15%, 20%, y decimos, ¿no? Lo que trata, o al menos la justificación, es que disminuye ese ausentismo porque mucha gente que no ha votado en 4 veces, como dice Mae, que están fuera del país, que no les interesa a muchos de ellos votar, entonces le ponen en este padrón. Pero eso, que teóricamente podría parecer que va a mejorar la imagen, puede ser mal utilizado. Y aquí lo que ustedes han dicho, esto va a necesitar cómo se está manejando este tipo de padrón, porque puede prestarse a muchísimas cosas. Digamos, de que el padrón nuestro sea un poco mejor. Pero la verdadera mala intención, ¿cuál es? Yo te digo, puede ser utilizado este padrón para muchas cosas, como todas las cosas. Pero un instrumento puede ser bueno, este instrumento legal puede ser muy bueno, pero también depende de quién lo maneje. Y ahí es donde de pronto pueden aparecer votantes del padrón pasivo, que a lo mejor muertos y heridos, o gente que esté en el exterior. Y esto es una cosa que sí tiene que ser analizado muy seriamente. Dicen que también pueden aparecer los de las FARC. También. No han estado ahí, no aparecen, claro. No están afiliados nomás. Digamos, no están votados los años anteriores nomás, ahora se aparecen para votar. Pero bueno, mira, en cuanto a... Hay una exageración en el país, ya se ha dicho en esta mesa. La cantidad de partidos políticos y movimientos, porque además hay esa barbaridad. Se igualó partidos con movimientos, con una... Y eso es bastante grave. Pero bueno, todos los organismos, digamos, todos los partidos, movimientos, eso que se presenten, vemos la cantidad que ha habido en estas últimas elecciones. 18 candidatos en Quito. ¿Cuántos sacaron la mayoría de estos candidatos? No me refiero al que gana las elecciones con menos de 22%, pero sí a todos los que tienen menos del 4%, que es lo que se ha puesto como límite, pues. Son un montón. Y vemos que en cada elección aparecen unos voluntarios candidatos, ¿no? Probablemente para poner en su currículo, fui candidato a, porque tienen unas votaciones. Además, se inscribe a través del partido o movimiento político y resulta que no sacan ni siquiera el número de firmas con las que presentaron para inscribir el partido político. Entonces, ¿a quién le cuesta esas candidaturas? Le cuesta al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano que está financiando esta parte de la publicidad electoral a través de prensa, radio, televisión, vallas y ahora también métodos electrónicos. Entonces, lo que se busca aquí está a lo mejor crearle un poquito de miedo. Bueno, si 2 veces te prestas a la aventura, vas a tener que pagar algo. Porque lo interesante es que ya no solamente es el pobre tesorero de la campaña que le ponían al primer ciudadano de buena voluntad que se prestaba, que generalmente era una persona que no tenía mucho interés político, entonces si le sancionaban con la pérdida de los derechos políticos, tan tranquilo. Ahora también tiene responsabilidad el candidato y el director del partido. Esto puede frenar un poquito este derrame de candidatos. Yo creo que por ahí van estas 2 reformas. Como todo lo que se ha dicho aquí, tienen toda la razón, no es perfecto. Dependerá mucho de cómo se lo ponga en práctica, quién lo ponga en práctica y cómo se lo maneje. ¿Y usted qué es más drástico, doctor Ollarte? Qué mal usted, doctor. Malo es salido, pero... Es que es viernes. Ay, de veras que es viernes. Claro, bueno, lo bueno es que después viene la papaya y me tranquilizo. A ver, nosotros, los ecuatorianos, lamentablemente no hemos cambiado, y no cambiaremos tampoco, no tiene por qué ser así por arte de magia.
nuestros hábitos, nuestras costumbres, en muchas materias, en la legislativa, en cómo manejamos el poder, en esta clase de cuestiones. Vea, yo estaba totalmente de acuerdo con la eliminación de los distritos. A mi juicio, que había que eliminar distritos. Pero ¿cómo vas a hacer una de ese porte de lanzarlo eso en el veto? Pues? Claro. Al mejor estilo de Correa, pero al mejor estilo. Conversábamos una cosa el día miércoles o martes que estuve en la Asamblea por el tema del Código de la Función Judicial, de que para nosotros los cambios legislativos son lo de menos. Si los ignoramos, o sea, usted me cambia la ley y yo ignoro la ley abiertamente, me vale lo que diga la ley. Me inventaré. Es más, dicto un reglamentín por ahí y listo. A ver, ¿por qué razón, para los amigos correístas, por qué razón don Correa no puede presentar la candidatura? Bueno, de poder venir a presentarla puede, pero debe presentarla aquí. ¿A quién se le ocurrió poner eso? Que no está, obviamente no está en la Constitución, que garantiza el derecho de los ecuatorianos en el exterior a escribir candidaturas, que tampoco está en la ley, sino en el reglamento de inscripción de candidaturas, reformada en los tiempos de don Domingo Párez. ¿Que dónde andará don Domingo? Domingo, ¿dónde estarás? Bueno, y muchos otros. ¿Dónde estará el señor del Consejo de la Judicatura aquel? Pero mejor no hablo del Consejo de la Judicatura porque los anteriores deben estar riéndose en la cara de uno de lo que está pasando ahora. Y bien merecido para uno. Yo también hago mea culpa. Bien merecido. Señor, el Gustavo Yal debe estar diciendo, ahí está el Ollarte, pobre. Bueno. Tanto que fregó para que se vaya a la corte cervecera y se vaya al consejo. Ahí está. Toma tu puñal. Bueno, ocurre que al señor, para evitar la candidatura de Bucaram, hace reformar el reglamento. Y uno decía, oye, pero ten cuidado. Siempre, estas cosas son boomerang. Lo que les decíamos a los amigos cristianos a inicios del 2000, no haga estas cosas porque luego se te devuelve. De gana viola la ley, de gana me enamora la Constitución cuando no me la viola directamente, de gana hace esto, porque luego te van a dar con la misma en la crisma. Lo mismo se les decía a los amigos correístas, no hagas esto porque luego con la mismita te van a caer. Bueno, eso institucionalización. ¿Cómo vas a meter eso en un veto? Vea qué cosa más curiosa. El Tribunal Constitucional, allá en el año 2001, cuando lo integraba también el ahora presidente de la Corte, Hernán Salgado, declaró la inconstitucionalidad de un veto que introducía materia nueva, no debatida. Y no había la regla esta de que no puedes incorporar materia nueva, lo que ahora aparece en el artículo 138, inciso segundo de la Constitución, no existía en la anterior Constitución. ¿Y qué dijo el ex Tribunal Constitucional? Cuando usted introduce materia nueva en un veto, hace dos cosas. Primero, impide el doble debate, porque en los vetos hay un solo debate y no dos. Y segunda cosa que impide es esquiva la votación, porque para aprobar la ley se requería, en aquellos años se requería para las leyes orgánicas mayoría absoluta y para las ordinarias mayoría simple. Ahora, como somos tan ridículos, para las dos se requiere mayoría absoluta. Así de bien. Okay. Bueno, entonces, el tribunal dijo, me está esquivando la votación porque si no tienen los 2/3 para negarle el veto, con 1/3 le basta para aprobar la iniciativa. Y por eso declaró la inconstitucionalidad. Cuando se reforma la Constitución y usted mete la prohibición, comenzamos a violar la regla, pero así, en forma. Yo no entendía que don Lenín Moreno no iba a hacer estas cosas. Lo intentó ya con el tema del aborto. Sí, güey. Oiga, pero porque Dios es grande, esa cuestión en la Corte se frenó, porque yo estaba sudando gota fría, decía yo, estos gallos van a salir con cualquier estupidez y me van a salir que el aborto es un derecho y cosas por... Ya, usted piense lo que quiera, yo puedo pensar de otra manera, porque los amigos progres son los tipos que te condenan por tus ideas. Yo no creo en el aborto. Soy taita, tengo 3 guaguas y no creo en eso. A mí no me venga a decir que si la moza se queda embarazada, yo viva el aborto. Júzgate tú solo. Cuando tú hagas tus estupideces, júzgate tú. A mí no me vengas a juzgar con tu criterio y con tu baja moral. A mí no me vengas con eso. Ya. Perdone que lo diga así. Bueno, ya te dijeron que no puedes incorporar materia nueva. Hace 15 días ibas y lo haces, pero es digno de aplaudirte, viejito. Pero si ya te dijeron que no hagas esto, y lo hago. Es que él toma en última instancia las decisiones. No, pero sí, pero ¿en cuál será la última? En Eso, casas, no sabemos. pero no les llega. Una nueva generación En última de instancia, el presidente. adalides de la política nacional y de la representación
de nuestra gran comunidad tan incongruente, ¿cuáles serían? Porque tengo que apelarle a esta súplica, que reformamos por lo menos para disimular en algo la tosudez que tenemos nosotros en mantener una normatividad que la vamos cambiando de acuerdo a las necesidades existenciales que tiene cada una de las comunidades políticas. ¿Qué hay que reformar en el código? En el código no hay que... Bueno, siempre es perfectible una ley y un código, pero creo que lo que tenemos que reformar o transformar profundamente es nuestra cultura ciudadana. Es ahí. Yo estoy diciendo, o sea, y eso va por lo político, en la lucha contra la corrupción. Yo digo, en estas nuevas elecciones, el ciudadano... Es que tenemos que volver, porque es que reformemos la ley, es que cambiemos la ley. O sea, todos estamos concentrados en eso porque tampoco queremos asumir nuestra propia responsabilidad. Es responsabilidad del ciudadano valorar la calidad de su voto. Y en las nuevas elecciones tenemos la posibilidad de cambiar dos funciones importantes, por decir, dos poderes importantes del Estado, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, pensemos por quién vamos a votar. También actuemos de manera dinámica para apoyar a aquellas personas, porque no es cuestión también de hacer un rol pasivo solamente para esperar que, a ver, ¿por quién voy a votar? El ciudadano que no quiere ser candidato, porque no siempre tener una cultura política significa ser candidato o querer ser funcionario público, pero sí apoyar a aquellas personas, aquellos candidatos, aquellos precandidatos, aquellos ciudadanos que vemos que tienen valores suficientes para representarnos en esa función, como la función legislativa, que necesita de mucha más calidad, o sea, es indiscutible, y que necesitamos un gobierno diferente. ¿De quién va a depender ahora? De los votantes. Los votantes tenemos la posibilidad a través del voto de escoger de la mejor manera posible. El alineamiento dinámico de la población electoral, ¿en qué consiste? No, la ciudadanía tiene que entender que la política es importante. Yo siempre tiene que tener una reacción dinámica. Sí, y tiene que ser permanente, pues no tiene que ser solamente en el momento preelectoral. O sea, yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que gente que está vinculada, que ya le conocemos, que está vinculada a actos de corrupción, votemos por ellos? ¿Cómo es posible? Y siempre decimos, no por discriminar, pero si un deportista sale de su equipo de fútbol para ser candidato, no está preparado para ser candidato. Si sale de su equipo de fútbol para formarse, para militar en una organización política, sí está preparado, no tiene por qué ser discriminado. Si una reina, además de ser bella, porque en la política sí cuenta la belleza, porque a la gente le gusta seguir a las personas bonitas y bellas, está bien. Pero si el partido político ha preparado a esa reina para participar políticamente, qué mejor, valor agregado, ¿no? Que además es bella. Si las personas que están en la pantalla, las organizaciones políticas, las forman para ser legisladores o para ser ministros o para ser concejales o para ser alcaldes o para ser... Lo que pasa es que eso no ocurre. Está bien, o sea, no discriminamos, pero los partidos políticos tienen una responsabilidad porque son los que le presentan la oferta al ciudadano. O sea, tienen una responsabilidad. Hay una responsabilidad compartida, pero el ciudadano tiene la posibilidad de escoger. Yo conozco en otras sociedades donde la gente a través de su voto sanciona y castiga a los que no han hecho las cosas bien, pues, a los corruptos. O sea, ¿cómo vas a votar por un corrupto? Por Dios, ¿cómo lo vas a reelegir? O sea, uno no puede entender eso. Pero las encuestas señalan que si... Entonces, es el poder del voto. Rafael Correa mantiene, digamos, apertura legal para ser nuevamente candidato, las encuestas dicen que él ganaría. Ahí también... No es novedad, pues. En la Radio Democracia también tiene su rol. No es novedad, ¿no? Los medios. No es novedad. No, pues, a ver. Yo vi estas encuestas. Son fanáticos. Pero, a ver, solo recordemos. 1998. Elecciones del 98. ¿Qué había ocurrido el año anterior?
se le había votado Bucaram y si se lo encontraba por ahí, se lo hubiese revolcado y le hubiesen dicho ni sé qué cosas, ¿cierto? Porque así somos. Los ecuatorianos creemos que somos un país pacífico. Lea la historia, cómo éramos hasta los años 30. Aquí nos matábamos, pues. La guerra de los 4 días, que acaso fue un chiste. No, pero somos pacíficos nosotros, somos un alma de Dios. Somos violentos, ya entienda que somos violentos, así somos, ya. Y bueno, mejor no sigo. Pero bueno, a alguien se le hubiese ocurrido que el candidato, que ni siquiera era Bucaram, sino el mandado de Bucaram. Recuerde que Alvarito en ese momento, a duras penas, pues, oiga, los discursos, porque mejoró mucho. La campaña, por ejemplo, que le gana a Correa en primera vuelta del 2006, era bestial por Álvaro Noboa en comparación con ese Álvaro Noboa del 98, que sacaba papelitos arrugados de la chaqueta. Se hincaba, se levantaba, oiga, se acostaba. El señor pasó a segunda vuelta. ¿Y quién era? Él era el presidente de la Junta Monetaria. ¿Y quién se acordaba que el señor era presidente de la Junta Monetaria? Pues ¿quién también sería la Junta Monetaria? Como que usted me diga, ¿quién es el presidente de la Junta de Regulación y Política Monetaria hoy día? ¿Qué iba a saber el ciudadano quién es ese señor? Pues así, eso era Alvarito. Y dicen que ganó la elección, ¿no? Dicen que ganó la elección. Pero incluso el resultado oficial es un resultado, pero así raspando, pues ganó Maguad. Raspandito ganó Maguad. Así es. En esas condiciones. Recuerde la elección, pues la misma elección del año 2006, cuando Gutiérrez estaba malamente inhabilitado. No pudo él presentar la candidatura y tuvo que ir el ñaño, pues ¿cómo se llamaba? Gilmar, me acuerdo porque era de un futbolista. Ya, Gilmar. Señor, verá que era Gilmar, no era Lucio. Y el carisma y todo era muy distinto. Tercero, y me decía, se presenta, exactamente, muy cercano al segundo, que era Correa, muy cercano. La diferencia fue 1.5 puntos. O sea, Gilmar Gutiérrez le pudo haber sacado a Correa de la segunda vuelta electoral. Imagínense cómo cambiaba la historia del Ecuador, ¿no? Pero si hubiese sido el propio Gutiérrez, Chaín Correa no pasabas vos a la segunda vuelta electoral. Pero obviamente, pues que si Correa es candidato, llegaría a la segunda vuelta electoral. Oh, sorpresa, y nos venimos a espantar. Y además, encuestas hechas un año antes de la elección. Pero, a ver, por encuestas de antes de la elección, León Roldós fue presidente 2 veces, pues. Y largo. Perdón, don León, pero tenía que acordarme de su dato. Entonces, tampoco es primero de cortarse las venas, claro, pero tampoco es de sorprenderse. Eso somos nosotros. A Pangoras. Y a Correa, Correa seguirá la táctica Bucaram. Ya voy, ya vengo, espérate, aguántate, pero ya llego. Un ratito. Esto es como, ¿por qué tiene que mantenerse vigente? Pues, claro. Si usted se olvida del político, sí, el político muere. Habla del tipo este, aunque sea mal, pero habla, porque de lo contrario, si dejas de hablar mal de Correa desaparece del mapa. Por ejemplo, Gutiérrez va a ser candidato a la próxima elección. Dice, le deseo mucha suerte. Espero que su señora todavía vote por usted. Francamente. ¿Ya? O alguien por ahí. Pero si le ha pasado a gente competente, perdone que lo diga también, sin ningún ambaje, a gente competente como Osvaldo Hurtado, pues le ha pasado. Acuérdese cuando fue candidato por parte. Y Osvaldo Hurtado no es, pues, precisamente un impreparado. Usted puede pensar cualquier cosa y no, que fue malo, que la sucretización, que no sé qué. Pero el tipo no es un... No, pues es sí un tiene, hombre pues, tallita de estadista el pues, señor, aunque usted no vote por él, o lo que sea. Pero esos son los riesgos. Alvarito va a ser candidato. También te deseo suerte. Sí. Ya veremos. ¿Usted sabe ya? ¿Qué? ¿Que Alvarito? Pero es que les han revivido los partidos y movimientos. Claro. Ahora tener partido o movimiento es negocio porque lo alquila. Pues. El Correa anda buscando. Entonces antes fue Maná, ahora tiene compromiso social. No importa que el señor esté procesado porque con reformamos, Andrés. Mira, es que la política se ha desprestigiado tanto y nos encargamos todos los días de desprestigiarle. Y no nos damos cuenta de que la política debe ser una vocación de servicio. Todos los días. ¿No? Sí, pero te ponen, por ejemplo, se declara todo el mundo a políticos. Queremos que triunfe alguien que no sea político. El momento en que sea candidato está haciendo política, pues quien hace política es político. El señor Correa, que ya lo hemos mencionado, decía en su segunda presidencia, después de haber ganado creo que no sé cuántas elecciones, que no era político. No entiendo cómo no era político si vivía haciendo política. Y esto no solo él. Álvaro Noboa, con todas las candidaturas que ha tenido, dice no ser político.
Todo el mundo dice no ser político, por ser político es una especie de baldón contra la gente. Y esto tiene que cambiar, y esto tiene que cambiar en la ciudadanía. Es decir, los medios de comunicación, los colegios, la formación de la gente, la educación que debe tener. Antes teníamos la cívica y había colegios donde se enseñaba dentro del campo de la cívica la política, lo que significaba una participación. Hoy te llevas la sorpresa, que lo he tenido que vivir con mucha tristeza hace pocos días. Hubo el lanzamiento de un libro sobre el doctor Camilo Ponce. Y comentando de lo interesante que fue la reunión con gente joven, me decían, ¿y quién fue Camilo Ponce? Claro, Digo, bueno, seguro. si aquí no se conoce la historia casi reciente, ¿qué van a pasar de la historia antigua? Entonces resulta que este apoliticismo hace que busquemos quién nos va a salvar. Y nos va a salvar el Mesías de turno, ¿no? Y si es Correa, si no es Correa, no sé, pero el Mesías, el que se ofrezca. Los últimos presidentes casi todos lo han sido en este sentido, si llegan como Mesías en un determinado momento. Ojalá esto cambie en la conciencia ecuatoriana. Creo que allá tenemos que ir en la educación. Creo que la forma, en última instancia, estaría vinculada a la educación que hoy tiene muchos vacíos y muchas deficiencias. Mae, ¿cómo cambiamos la gente? Hay una responsabilidad compartida. Porque si no, estamos en un círculo vicioso. Decimos, la educación tiene que cambiar, pero ¿quién cambia la educación? Exacto. Y ahí estamos, ¿no? En ese círculo vicioso. Y yo digo que romper ese círculo vicioso empieza por escoger bien a quienes te van a gobernar. Porque a la larga, ellos son los que van a tener que establecer las políticas que cambien esa educación, las políticas que transformen. O sea, desde allá surge. Sí, tenemos que educar, pero ¿quién va a establecer esos mecanismos? Yo apelo siempre a la ciudadanía, yo apelo siempre en que los ciudadanos tenemos que despertar, tenemos que asumir una responsabilidad y tomar ese reto en nuestras propias manos, y para eso son los procesos eleccionarios, y para eso es la democracia, y para eso es tu voto. Tenemos que darle una responsabilidad al ciudadano, que sepa premiar y que sepa castigar con su voto. Me felicito de haberlos tenido. Un feliz fin de semana. Buenos días, Ecuador. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.